A todas las personas que nos escuchan, bienvenidos a su podcast Barájemela más despacio. El lugar donde no tragamos entero y queremos hablar sobre diferentes situaciones que se presentan a nivel local, a nivel nacional, en nuestra bella ciudad de Bogotá. Como siempre, me acompaña el día de hoy el señor Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal te ha ido? Bien, 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 contento de estar aquí en el podcast, la verdad, con mucha energía, con las ganas de hacer un poco de diferencia, como tratar de, más que todo con la actitud de enfrentar diferentes temas, dar opiniones, contrastar y pues básicamente con toda la energía para esto. Bueno, estamos primer día de cuarentena. Queremos hacer este podcast específicamente porque normalmente uno ve muchas noticias, muchas cosas que salen en redes y realmente se hace necesario como hacer un análisis de eso que escuchamos, de que vemos, de lo que está pasando. Queremos en este espacio tratarlo de una manera sensata y sobre todo pues dar nuestra opinión al respecto. Queremos comunicar, informar y también dar nuestro punto de vista y sobre todo escucharlos a ustedes qué punto de vista tienen. Nos pueden seguir en nuestro podcast en Spotify, Barájemela más despacio, y también nuestro canal de YouTube donde se sube el podcast con video por si nos quieren observar. Bueno, Diego, entonces arranquemos. El tema que tenemos para hoy es específicamente hoy 8 de enero del 2021. Es el primer día en Bogotá con cuarentena estricta nuevamente en toda la ciudad. ¿Cómo la ve? ¿Cómo percibe esta nueva situación de cuarentena en toda la ciudad? Pues la verdad, l- dentro de mi realidad, yo no, o sea, mi contexto inmediato, yo no la siento tanto como seguramente mucha gente sí la está sintiendo y que he visto, según un ejercicio que he hecho en la zona, estar preguntando, de capaz mirar un poco redes, ¿cierto? Realmente yo lo que digo es muy desde mi visión inicial y después un poco lo que nos comenta. Esa sensación se iniciaba el año con esa necesidad de esperanza, de expectativa, ¿cierto? Muy, muy, muy positivo, digámoslo así, de poder enfrentar el año como un nuevo inicio y de entrada 8 días después nos enfrentamos esto, pero yo creo que es un batazo en la jeta para más de uno acá, que no contemplamos. Específicamente yo lo iba a describir como eso, es un golpe a la cabeza, un bajón de onda fuerte, porque pues el 2020, como usted sabe, pues no fue el mejor año para muchas personas, aunque diferentes situaciones ocurrieron. Creo que es ese año que se quería uno que ya se acabara y ya empezara el 2021 con todo. Lamentablemente estamos en una situación en la que todavía seguimos y que bueno, hay que afrontar las medidas, pero realmente sí baja un poquito la onda. Sin embargo, pues nos toca coger fuerzas, nos toca analizar qué es lo que está pasando y para adelante. No vamos a entrar en un discurso depresivo, aburrimiento. Sí, es cansón nuevamente tener todas esas restricciones, pero esperemos que lo que nos están diciendo, poder acatarlo y también poder avanzar en ese sentido. Bueno, pero vamos a analizar un poquito más esta situación. Eh, antes de entrar en un poco lo que tenemos preparado para el día de hoy, yo sí quiero, bueno, hoy en Bogotá arranca una cuarentena estricta, también ciudades como Medellín y otras ciudades en el mundo, Londres, Barcelona, Madrid, están en cuarentena estricta, es decir, que fue como un retroceso a lo que se venía planteando el año anterior, ¿cierto? En la activación económica, en la apertura de ciertos sectores. Volver a cuarentena es como un retroceso en eso que habíamos avanzado. Entonces, Diego, nuestro investigador profesional, nos va a decir hoy en su labor de búsqueda qué encontró de comentarios de las personas frente a nuevamente estar en cuarentena y en aislamiento estricto. Diego, por favor, ¿qué tienes para Eso ha nosotros? sido todo un evento porque realmente uno se pone a consultar las redes, ¿cierto? Redes sociales muy masivas como Instagram, Facebook, eh, inclusive muchos comentarios en Twitter. Lo que inmediatamente sale esta publicación de la alcaldía
afrontar una nueva cuarentena, pues creo que lo principal es mucho hate. Yo sí vi mucho odio por tanto y comentarios súper despectivos. Siempre, obviamente, como enviando la responsabilidad a alguien más, ¿no? Es más fácil eso generalmente. Entonces, siempre se ve a la autoridad del momento y los comentarios de todo tipo, siendo palabras, la palabra más recurrente fue payasada, ¿cierto? Que era una payasada toda la situación, que también muchos comentarios de la incoherencia entre el discurso y pues la actitud de, en este caso, de la alcaldesa al regresar de sus vacaciones, dar las medidas de cuarentena, pues obviamente creo que eso fue el mayor porcentaje de comentarios fue, claro, pero con usted sí se puede ir a vacaciones y cuando vuelve ahí sí eso. Muchos comentarios cómicos también, bueno, en el sentido de tratar de insinuar de una manera cómica y salieron muchos memes, ¿no? De como la gente le exigió a la alcaldesa regresar a la ciudad, pues también esos comentarios se fueron de primera mano. Pero dejando el hate, que siempre creo que va a ser una de las cosas más recurrentes en eso, hay algo, se notó algunos sectores, digamos, algunos comentarios de los sectores vulnerables, muchas personas que pues atacaban esta parte del trabajo, digamos, no, se me va la palabra en este momento, de la informalidad, ¿no? Del trabajo informal, porque hay que decir, las personas que sí les ha tocado desde el inicio de esa pandemia, desde la primera cuarentena que enfrenta un sector importante, no me refiero en cantidad, sino por sus funciones en el sistema de la sociedad, que les tocó igual manera continuar, ¿cierto? En el sistema, digamos, el transporte a nivel masivo, me refiero nacional, el transporte a nivel nacional con los alimentos, obviamente el sector de, del, de la salud, pero pues obviamente estamos hablando también de este grupo de personas que todos los días les toca afrontar, ¿cierto? Entonces, hubo varios comentarios como que a la gente que está en sus hogares, bien, pero los que les toca salir a enfrentar, digamos, el día a día, ¿cierto? Que dónde están las ayudas. Recuerdo mucho que desde el inicio de la primera cuarentena ya va a ser casi un año, ¿cierto? Se abrió una página que era relacionada con el coronavirus para que la informalidad entrara ahí, pero al parecer estas ayudas no han sido tan efectivas. Siempre hay una gran preocupación de esos sectores. También se notó mucha opinión sobre la situación en Transmilenio, ¿no? Porque como sigue en funcionamiento, eh, hay mucha conspiración acá, ¿no? Mucho comentario de conspiración de quienes argumentan que todo es un negocio que porque dejan de circular cierto en cuanto a la movilidad, cierto tipo de vehículos, pero Transmilenio sigue funcionando. Y que hay mucho, generalmente se suben el vendedor o la persona que está rebuscándosela sin tapabocas y que eso también hoy genera su problemática. Eh, una indignación por la flexibilidad para las personas que viajan también se vio, que hay en medio de todo, como las personas que tienen viaje, llegan al país, esto, pues se les da la opción de poder hacerlo, pero con todo el protocolo. Sin embargo, hay gente que sí trata de exigir que si hay cuarentena, es cuarentena para todos, pero Claro, digamos, es porcentaje. pero digamos que ese es como el tema, ¿no? Porque es muy fácil de decir, por ejemplo, a personas que estaban afuera, por ejemplo, no hay cuarentena estricta, entonces si llega, tiene que estarse 15 días, pero realmente, pues hay muchas situaciones por las que las personas han ocurrido y no necesariamente estas personas que están llegando, por ejemplo, estaban de vacaciones o de pronto fue el momento que encontraron, por ejemplo, para ir visitar su familia en otros lugares del mundo y regresan ahora, ¿sí? No esperando este panorama, porque es que hay que decir algo. A finales del año anterior, la idea, con todas las medidas que se habían tomado de la reactivación económica,
buscaban, ¿cierto?, llegar a esa nueva normalidad, a esa convivencia con el virus, cómo avanzar. Y realmente, pese a que algunas personas podían especular que esto iba a pasar por las fiestas navideñas, por ejemplo, donde la gente perdió un poco el control, que nuevamente a principio de año tuviéramos una cuarentena. Mucha gente especulaba con eso, pero también insisto que también es muy difícil, digamos, como decir que manifestar nuestro odio hacia otras personas porque viajaron o porque están llegando. O de hecho, digamos que eso era uno de los puntos que usted resaltaba ahorita, el tema de que la alcaldesa estuviera viajando y que luego ahora, durante esta semana, hubiera la cuarentena estricta, es como una retaliación frente a esa situación. Entonces, es muy difícil, pero también hay varios factores que influyen en esto y que creo que a medida que avancemos en el podcast vamos a poder desarrollar. Solo para recordarle a las personas, haciendo un poquito de memoria, el 6 de marzo del año 2020 fue el día que se mencionó el primer caso de coronavirus en el país. A partir de ese día, cada día, el 9 de marzo, el 11 de marzo, se van anunciando nuevos casos y la presencia en diferentes ciudades de este virus, ¿listo? Es por eso, desde que a mediados de marzo, particularmente en Bogotá, pero en muchas otras ciudades, empezó como un simulacro, ¿cierto?, de lo que sería una cuarentena a nivel local, ¿listo? Tuvimos todo ese momento de la especulación, la compra del papel higiénico, los excesos frente a la preocupación, eso parecía Guerra Mundial Z. A mediados de marzo, pues todos vivimos esa situación complicada y nueva que no esperaba nadie. Y bueno, y con todos los retos que hubo específicamente. Ya el 25 de marzo, el presidente del país pues ya puso la cuarentena y eso fue un poco extraño ese tema, ¿no? Era básicamente cada 2 semanas, ¿cierto? Se iba renovando el plazo como tal en el cual debíamos estar aislados, ¿listo? Ya el 23 de junio, usted recordará, empezó, también esto nos da pie para hablar sobre las opiniones de la gente, el aislamiento preventivo obligatorio, ¿listo? Que a raíz de eso también salieron varios comentarios, porque cada vez se adicionaban más palabras a este tipo de aislamiento y básicamente lo que buscaba era la reapertura, insisto, de los sectores económicos. No podíamos estar en pausa. Usted mencionó algo muy importante y es que un porcentaje importante de las personas en Colombia pues trabajan a nivel informal y que realmente esta situación fue muy dura porque digamos que yo creo que deberíamos insistir en eso. Es fácil decir que es en la casa, cuídese, ¿cierto? Pero también las realidades familiares y sociales de muchas personas se los impide, ¿sí? Todos queremos y entre todos debemos cuidarnos y ese es el mensaje que debemos dar, pero también debemos aceptar que hay unas personas que cercanas a nosotros, nuestros propios familiares, que necesitan estar trabajando para poder obtener su sustento y que en medio de lo que estamos enfrentando, pues la sociedad debe organizarse frente a eso, ¿sí? Vamos a ver diferentes ejemplos de incoherencias que se han presentado durante este tiempo de la crisis del COVID, que podríamos llamar, pero es importante también entender que hay muchas realidades sociales en la ciudad, en el país y a nivel mundial que impiden que una solución sea la única o la exclusiva o que solo haya una respuesta. Si solo existiera una respuesta, creo que ya la habíamos encontrado. Entonces, haciendo un balance en redes, Diego, ¿qué puede decir? ¿Cómo tomó la gente toda esta situación? Yo creo que una parte de la población estaba preparada, ¿sí me entiende? Porque realmente estaba o sea, esta época decembrina siempre trae las reuniones familiares, que aunque se tomó medidas, ¿cierto? Se impuso, digamos, ley seca, que también se sugirió a las personas que que no hicieran reuniones familiares. Creo que era el tiempo en el que la fatiga por la pandemia, la gente buscó esa manera como sobrellevar esta festividad de la mejor, de una manera más llevadera, ¿cierto? Entonces, sí vi mucha indignación con respecto a las exigencias. Creo que lo que más le castiga a la gente
a las autoridades principalmente es la incoherencia en algunos puntos. Por ejemplo, algunos comentarios que decían que, uy, llegó de vacaciones, ¿y por qué no 6 los 7 días como sugieren que todas las personas que llegan a la ciudad? En fin, la hipocresía, comentarios como esos, y ese es de los más like, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Sí, es la indignación frente a esa situación. Eh, bueno, yo creo bueno, que bien. sería como esa la mayor constante. Bien, Dieguito. Entonces, miren, nosotros para este podcast pensamos en la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos acá de nuevo? O sea, ¿qué situaciones nos han llevado a estar acá? Y lo hemos dividido en tres, básicamente, y la idea es ir desarrollándolo. Y eh, uno que podríamos llamar que el que más incidió, pienso, es el de la fatiga a la pandemia, ¿cierto? Dicho por la OMS, la gente pues se cansó, ¿cierto? Se cansa del cumplimiento de ciertos protocolos, ¿cierto? De estar todo el día con el tapabocas, de estar todo el día lavándose las manos muy bien, que eso sí es, creo que es una ganancia, lo de lavarse las manos bien, pero desinfectarse todo el tiempo, cubrir su rostro, inclusive algunos con caretas, etcétera. Llega un momento en que la gente se cansa de, por ejemplo, respetar la distancia, ¿cierto? De hacer las filas como corresponde. Ahorita vamos a hablar de las incoherencias, insisto, pero uno de los factores importantes que creo que no ha ayudado a que podamos salir como sociedad de esta situación es la fatiga frente a la pandemia, la fatiga en los cumplimientos. El otro eje que podríamos mencionar es la indisciplina social, porque nos Casi toca que se decirlo derivan, así ¿no? Casi que se deriva uno abiertamente. del otro. Sí, están muy relacionados, pero también hay gente que, claro, unos por la fatiga, correcto, muy bien, pero otros casi que por decisión y pensamiento de cada uno, pues este tema del virus no le importa, ¿cierto? Y simplemente no están dispuestos a cumplir ciertas cosas que parecen necesarias u obvias para otros en estos momentos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el uso correcto del cubrebocas es algo que con lo que peleamos y constantemente, aún en estos tiempos donde hubo reactivación económica especialmente, pues, mejor dicho, no quiero ni siquiera entrar en describir cuántas veces uno podía observar personas que ni siquiera el porte del tapabocas estaba, e inclusive, como por ejemplo para hacer una fila, ¿cierto? Cuando al principio parecía que todos íbamos a estar 2 metros, 1.5 metros, ya uno empezaba a ver las aglomeraciones. Acá en el sitio donde vivo, normalmente en la época de sembrina, siempre hay mucha gente en los establecimientos comerciales y este año fue igual. Y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Luego el virus se fue, luego el virus ya no existe. Creo que también esa parte faltó ahí por parte de las personas. Y el último de que queremos desarrollar, porque lo vamos a ir mencionando punto a punto, es el factor de la necesidad. O sea, hay que entender que, como lo dijimos anteriormente, pues hay personas que necesitaban estar afuera, que necesitaban estar trabajando, que no podían simplemente quedarse en su casa y aislarse porque realmente la situación social, económica no se lo permitía y que tiene que salir. Todo esto mezclado, pensamos nosotros que es lo que nos tiene aquí. Entonces vamos a ir como en esos tres ejes, hablemos de uno de los puntos. Listo, entonces, a ver, Diego, por favor, arranquemos por acá. En la parte de la fatiga, ¿sí? La fatiga frente a la pandemia. ¿Cómo le ha ido usted con eso? ¿Usted cree que eso sí hace mella en cada una de las personas o usted en particular ha sido todo el tiempo respetuoso? Cuéntenos esa parte. Digamos que la fatiga ciertamente en diferentes escenarios nos ataca. Digamos, como tal en lo que tradicionalmente la sociedad colombiana no es que tengamos una cultura muy fuerte en esos aspectos de, digamos, de urbanidad, de civismo, ¿cierto? Y que desde hace muchos años se viene diciendo... pues lo digo por casos particulares en la familia, mi papá siempre diciéndome que desde toda mi infancia me decía, por favor, léase La Urbanidad de Carreño, libro que una vez encontré y escondí. Entonces, esa cuestión de la urbanidad de Carreño me recuerda mucho esa dificultad que tenemos como sociedad de seguir esas normativas. Siempre ha sido una característica saltarse la fila, saltarse eso, porque digamos, hay gente que vive desde su perspectiva
igual, yo recuerdo un amigo que dice que es menester de toda persona que sentir que su necesidad sí, es prioridad frente a la de los otros, porque obviamente es la evidencia de esto, y es difícil como acatar ciertas normas por más de un periodo de tiempo. Ahora, si estamos hablando, los ejemplos que ves de orden diario, a la hora de enfrentar algo que se vuelve de un día, de una semana, de un mes, de meses, obviamente las personas van de a poco sintiendo esa presión, ¿cierto? De estar en su hogar, cuando estamos acostumbrados, acá en Colombia somos el domingo salir al parque, ¿cierto? En familia, ir a jugar fútbol con los amigos, encontrarse, bueno, esas particularidades eh, tan propias de nuestras familias, que es salir y tener espacio. Creo que poco a poco fue haciéndome ella y definitivamente ese aspecto de la fatiga se fue presentando y poco a poco hizo que al ver que de pronto en los contextos, en lo más visible, no había una afectación grave, ¿a qué me refiero? A decir que las personas que iban en la calle iban con su normalidad. O sea, ¿qué se ve por la ventana cuando uno mira? Gente caminando y gente en su normalidad. Entonces se genera, yo creo, también una ilusión de que todo está bien, ¿sí? De que más allá del uso del tapabocas está bien y se empiezan a tomar los primeros riesgos. Es como cuando uno empieza a conducir, ¿no? Que cuando uno conduce va con los sentidos, cuando aprende a conducir va con los sentidos así en defensiva, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Conducción defensiva, algo así, que hace Sí. referencia a estar muy alerta de todo tiempo. Pero cuando se gana la confianza, ¿cierto? Cuando se gana la confianza, entonces se empieza a ignorar ciertas cosas, ¿cierto? Se deja de revisar el cierto tiempo los espejos, se deja de mirar a los peatones y uno se empieza a enfocar mucho más en la confianza y en la experiencia adquirida. Entonces yo creo que así mismo se puede ir presentando aquí. Eso Claro, es, no y sobre sé, todo que estas situaciones, esos protocolos, por ejemplo, no estábamos ni cerca acostumbrados de cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, sociedades como algunos países asiáticos, ¿cierto? Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, tuvieron en su momento mayor éxito frente al cumplimiento de estos protocolos porque ya es algo que culturalmente, por problemas graves que tuvieron de otros virus y otras enfermedades que han tenido durante muchos años, pues ya a nivel social esas cuestiones ya estaban un poco más acatadas. A nosotros nos tocó, digamos, enfrentarnos a esa situación que de pronto antes nosotros, digamos, no sé, los últimos 50 años no lo habíamos vivido de esta manera, jamás. Entonces, pienso que en algún momento, sí, la fatiga hace mella y lo conectamos directamente con el siguiente punto, como lo decía Diego, y es la indisciplina social. Entonces, tenemos un grupo de personas fatigadas por todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Cansadas y ya empiezan a haber ciertos incumplimientos. Entonces, es como una reproducción de errores. Entonces, a cierta persona no le pareció importante mantener la distancia, a cierta persona no le pareció importante tener el tapabocas bien. Y como usted bien lo dijo ahorita, uno replica, ¿cierto? Muchas veces lo que ve. Entonces, esa conducta que de pronto una persona que tenía fatiga o que simplemente no lo quería hacer, la empieza a ver otra, y nos vemos en situaciones donde evidentemente pues hay indisciplina social. Yo quiero narrar específicamente algunas de ellas que he observado. Por ejemplo, en las filas a los bancos hay momentos donde específicamente, ¿cierto? Se mantiene la fila 1.5, perfecto, pero llega un momento, por ejemplo, a la entrada al banco donde todos van a preguntar si deben hacer la fila o no, que fácilmente en un metro cuadrado pueden haber 4 personas. Entonces, son como de esas incoherencias, ¿cierto? De esas incoherencias que existen frente a la aplicación de ciertos protocolos, ¿sí? Y que muchas veces puede ser que nazcan de esa indisciplina. Es difícil mantener todo el tiempo el cumplimiento de ciertas normas para algunas personas. Es difícil, cansa, ¿cierto? El tema de la fatiga, pero realmente creo que
la situación que se nos está presentando nos supera tanto que debería ser suficiente como para que eso no ocurriera. No, no sé qué punto de vista tiene usted, pero pienso que la situación que estamos enfrentando es tan delicada que aún con la fatiga no deberíamos incurrir en esta indisciplina social. No sé qué pudiera decir sobre esa parte. Yo estaba pensando justamente lo de la incredulidad, porque si bien eh, la población mundial enfrenta eso, empiezan los casos, empieza a haber, hay un sector importante de la población que es incrédulo, realmente viene por diferente, bueno, hay un grupo que también habla de conspiraciones, pero hay una buena parte de la población que realmente no cree que el virus exista y tampoco por lo mismo va a cumplir o acatar muchas de las normas, ¿cierto? Como Jair acaba de dar el ejemplo de las filas, pues en este periodo, digamos, que se empezó a la reactivación económica, que muchos nos vimos en momentos obligados a salir, ¿cierto? En ocasiones utilizando un Uber, por ejemplo, tuve el caso de ir con un conductor que no creía absolutamente en el virus y que tenía muchas actitudes irresponsables a nivel de epidemiología, ¿cierto? Acá queremos dejar algo claro, muy claro con Jay. Nosotros no somos dueños de la verdad, ni mucho menos, y este espacio es para contrastar opiniones, ¿no? Esto es un espacio para contrastar diferentes puntos de vista y es importante entender que no hablamos con soberbia de lo que vamos a mencionar. Sin embargo, sí es importante referirnos puntualmente, digamos, en este caso a lo que estoy diciendo. Es que el señor primero no tenía tapabocas, ¿cierto? Y seguro en un momento de la conversación te da esa explicación, como realmente yo no creo que eso por situaciones particulares de su vida que él menciona que había perdido a un hijo de neumonía hace unos años, entonces pierde la fe, trato de darle un norte a eso, pierde la fe en el sistema médico, que realmente no hay que ser, digamos, eh, muy claro muy específico, iré, en la situación de salud a nivel de país para ver que en muchos sectores está muy mal el servicio de salud, ¿cierto? Y pues obviamente pierde la fe en esto y seguramente esto explica por qué tampoco, según la negligencia que él explica de la pérdida de su hijo y esto por neumonía, él pierde un poco ese optimismo y esa visión sobre los procesos médicos. Entonces, él realmente en una situación dice que a un primo da positivo para COVID y el primo súper preocupado y él toma una actitud eh, confiada y le dice, no crea que eso es mentira, que tal. Y entonces le dice, le voy a mostrar que eso no sirve y toma y le da un sorbo a la gaseosa que estaba bebiendo el primo, en la cual obviamente pues cero protocolo esto ya sabiendo, y él se hizo la prueba y dio negativo. Esto da a entender muchas cosas. Eso le mostró a él o le dio argumentos para decir que esto no era. Y pues uno nunca sabe la situación inmunológica de la persona. Quizás por andar, pienso yo, quizás por andar sin máscara, esto podría haber ya adquirido el virus, ser una persona que no tenía síntomas, ¿cierto? Un paciente asintomático por tener, digamos, buenas defensas o esto, y ya podría haber adquirido la inmunidad hacia el virus. Y hace esto, da negativo y solo lo que logra es empoderar su discurso. Entonces aquí hay una situación importante de este grupo que quería mencionar sobre el grupo de los incrédulos que no da pie, no dan al argumento, no dan espacio al análisis, ¿cierto? Y se quedan con un punto de vista que en muchos casos, pues, atendiendo a las vivencias personales, juran que es cierto. Y esto es una problemática grave. Yo creo que al primo que evidenció la situación, de cierta manera, yo creo que eso le daría, oiga, sí, mi primo tiene razón. Y puede generar un efecto dominó negativo sobre muchas personas. O sea, yo obviamente llegué y lo primero que hice fue seguir los protocolos de asepsia y lavarme muy bien las manos porque yo fui consciente de que más allá de la situación, pues yo estaba en un servicio público, ¿no? Entonces, bueno, en un Creo, servicio privado.
creo que es muy importante eso, y nos deja ver diferentes formas de pensar de las personas, pero nunca como antes, esta situación requería o requiere, insisto, en que todas las personas o muchas de las personas pues actúen bajo ciertos parámetros, porque al final no era solo la posibilidad de este conductor, por ejemplo, de contraer la enfermedad o de ser positivo, sino el factor de riesgo en el que él se convirtió para todas las personas con las que él convivía, ¿sí? Entonces, Y que se unieron al servicio. muchas veces prima nuestro pensamiento, ¿cierto? La forma de creer, pero en esta situación creo que lo más importante que se vio es como la influencia que tienen nuestras decisiones, nuestra manera de actuar frente a los otros. Así como está este caso, yo debo contar, debo relatar, como muchas de las personas que nos están escuchando también les debe haber pasado, de personas que evitaron ver a sus familiares por muchísimo tiempo solo por saber que alguno de ellos está en una situación de posible riesgo, ¿sí? Entonces, muchas personas, insisto, cuando empezó todo lo de las cuarentenas e inclusive cuando hubo la reactivación económica, mantuvieron esto porque lo que está en juego, insisto con lo que decía anteriormente, es algo tan grande, ¿sí? Que no debería quedar a la especulación o al pensamiento de una persona. Entonces, hemos abordado dos de los ejes por las situaciones que creemos que estamos aquí, pero el último en que queremos abordar y hacer una reflexión es en el tema de la necesidad, ¿sí? Entonces, específicamente sobre eso hay dos. Uno, pues todo mi respeto para todas las personas que trabajan en salud y en diferentes sectores que específicamente no podían parar, no podían estar en su casa y que día a día, insisto en el sector salud, estaban poniéndose en riesgo constantemente frente a una situación nueva, difícil y que no sabía cómo controlarse. Entonces tenemos grandes héroes aquí, personas que no pudieron detener su labor y no pudieron aislarse y que día a día estuvieron ahí. Para ellos pues un sincero reconocimiento, y ha sido uno de los sectores que ha sido más golpeado por esta situación. Miles de doctores, enfermeros y una cantidad de personal relacionado con el sector salud. Y también junto con ellos y otros sectores también estaban, y esto lo hemos esbozado un poco antes, pues la realidad del país frente al tema del trabajo, ¿sí? Ahora Diego nos va a compartir un dato específicamente sobre el porcentaje de la población que se encuentra sobre empleo informal y cómo esto, en una situación en la que se nos presenta, pues pone en duda a esa persona. Claro, me dicen que me aísle, pero ¿quién va a proveer a mi familia o cómo hago para subsistir? Simplemente. Entonces, es una presión, es una situación muy difícil en donde debemos ser objetivos y aceptar que realmente había muchas personas que no podían hacer caso de esas opciones porque necesitaban comer, necesitaban subsistir. Ahora, muchas de ellas salieron, pero trataban de cumplir en lo que ellos consideraban algunos protocolos pues para evitar contagiarse, y eso sí hay que resaltar, pero yo sí quiero decir que necesariamente había un grupo de personas que no podía simplemente acatar la norma y ya, porque hay unas necesidades superiores establecidas ahí. No sé, Diego, sobre ese aspecto que quisieras aportarnos. Precisamente los datos de informalidad por ciudades que dio el DANE, digamos, para el periodo, para el trimestre espera, te confirmo, de agosto a octubre del 2020, ¿cierto? Pues lo hacen sobre 23 ciudades muy representativas. eh, Dio a conocer principalmente es un porcentaje medio del 48-47% de un nivel de trabajo informal, lo que es altísimo, ciertamente hablando. Y pues a la par ciudades como Cúcuta, ¿cierto? Que tuvieron un porcentaje del 71.5%. Pues da cuenta de muchos fenómenos sociales que debemos tener muy presentes, ¿cierto? La gente que vive el día a día, yo creo que fue un sector muy golpeado por esto. Habría que ver si hay reportes también a nivel de los que sufrieron contagios, ¿cierto? Si hay una relación entre esta proporción del trabajo informal con la proporción de personas que dieron positivo al virus. Y yo creo que también hay un fenómeno importante.
nosotros también queremos en este espacio rescatar todo el tiempo la importancia del pensamiento crítico frente a las situaciones. Eh, yo considero que el virus como tal, al presentar un porcentaje relativamente bajo, ¿cierto?, de mortandad, hace que relativamente, ¿no? O sea, cuando uno mira las cifras, son cifras impresionantes, ¿cierto?, a nivel de, de, de Sí, pero lo mortandad y entiendo en son, ese punto. No se compara con la tasa de mortalidad de otros virus que han afectado, por yo ejemplo, creo que, SARS y ébola. Yo entiendo eso ahí, pero sí la tasa de contagio es mucho mayor. Entonces ahí, como exacto. entiendo esa parte, sí, dale. Sí, no, porque yo creo que a nivel de este cine catástrofe que hemos consumido durante muchos años, ¿cierto? Donde, digamos, hablando propiamente, hay una película como, no me acuerdo si se llama Pandemia o Infección, algo así, y digamos, Eso hay varios, eso hay varios. sí, Ujú. para hablar de todas las películas de zombies, eso, ¿por qué en esas películas sí se tomó en serio? Tal vez porque había una relación importante en la tasa de mortandad, ¿no? O de zombización, por decir, por utilizar un verbo. Ah, No no. sé. Pero ¿por qué hago referencia a eso? Porque como las tasas eran tan altas en mortandad, se tomó en serio, ¿cierto? Acá, pues, si el porcentaje no era, digamos, creo que en este momento estaba como en un 3%, ¿cierto? De mortalidad a las personas que, que han perecido con el virus. Entonces, de pronto, hizo a la gran mayoría que veía esto desde sus casas durante la cuarentena, de pronto tomar un poco, eh, digamos, con más ligereza las restricciones o las normativas que surgieron, ¿cierto? Entonces, eh, sí considero que ese aspecto de la informalidad, ¿cierto? De la gente que le tocó del día a día o que le toca siempre, sin lugar a dudas, salir todos los días a buscar al rebusque, mejor dicho, pues es una población que puede ser hasta muy segregada por las personas que tenemos, puedo decirlo en este momento, así que tenemos esa comodidad por estar en nuestros hogares con nuestro teletrabajo y pues realmente es Claro. algo a tener en cuenta. Claro, y usted planteaba una pregunta, ¿no? Que no se conoce el porcentaje. Obviamente, estas personas, al estar expuestas a un mayor riesgo, obviamente la tasa de contagio fue mayor. Y aprovecho esto para decir que hubo muchas personas, ¿cierto? Que tienen familiares que contrajeron el virus y que fue difícil, que muchos de ellos fallecieron, Claro. otros tuvieron una situación crítica a nivel salud. Y otros, afortunadamente, pues no se llegaron a contagiar, que eso es algo muy bueno. Pero en general, creo que en este momento todas las personas pues conocen a alguien que ha contraído el virus o ellos mismos lo han tenido. Sí, hemos conocido ejemplos de muchas personas cercanas, sí, no sé cómo, pero lo tengo yo y luego tuvo mi esposa, mis hijos y lo logramos superar. Otras personas ahorita que la gente estaba saliendo más, oiga, ¿cómo está? Bien, no sé qué, ¿y cómo está su papá? Falleció, le dio COVID, y esos golpes uno no se los espera porque tiene la confianza en que el tratamiento, en que las soluciones pues están ahí, pero realmente hay un porcentaje de personas que claramente se vieron afectadas sobre esto y que realmente nos invita a tomarnos en serio esta situación. Sé que creo que el mensaje que queremos dejar en este momento es que el virus sigue, tal vez inclusive con fuerza, pero también creo en la capacidad de las personas y de la sociedad de hacer las cosas bien, ¿sí? Ese cuento de que no podemos, de que nos queda grande, de que nosotros somos así, que nosotros no respetamos, yo no creo en eso. Entonces, la invitación es que seamos juiciosos y tomemos esto como una oportunidad de volver a hacer las cosas bien, porque si seguimos con malas actitudes o con situaciones incoherentes o con incumplimientos, realmente va a ser mucho más difícil para nosotros poder salir de esto. Pero
Bogotá, Colombia, tiene gente muy buena y tiene gente muy capacitada y yo creo que a nivel social sí podemos hacer la diferencia en el cumplimiento de esto. Entonces, ese es como el mensaje que quería dejar. Ahora, uno se enfrenta, Diego, a situaciones supremamente incoherentes, ¿sí? Yo le voy a hablar de unos ejemplos y usted me va a decir qué opina. ¿Listo? Bueno, Entonces, vamos con esta. Sitios de trabajo, protocolos estrictos, toma de temperatura, todo el protocolo de desinfección, perfecto. Pero resulta que los espacios para tomar el almuerzo en estos sitios de trabajo son esos espacios muy pequeños, muy cerrados, y que en el momento de tomar el almuerzo es donde hay más descontrol porque las personas obviamente deben retirar su tapabocas para poder almorzar o poder consumir sus alimentos y parece que en ese momento se nos olvida la pandemia. Entonces se nos olvida el que está cerca, el distanciamiento que debo tener, la contaminación cruzada que pueda existir. Y esto lo hemos visto en diferentes sectores y eso es algo alarmante y preocupante porque se cumplen unos protocolos muy estrictos, pero parece que en un momento particular, que es en el de la comida, se nos olvida, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que yo encuentro incoherentes. Le voy a decir otras dos y usted me va a decir lo que piensa, ¿listo? Bueno, vale. primera. Segunda, vamos con la siguiente. Entonces, nosotros estamos en el transporte público, ¿cierto? En el transporte público y resulta que en un bus, en un alimentador, en un Transmilenio, la cantidad de personas que está es la misma o más de la que antes de la pandemia. Esto es una situación incoherente por todo punto de vista, porque no hay ningún tipo de distanciamiento, porque la posibilidad de que haya contaminación cruzada es mayor. Entonces, esto sí pienso que es algo que golpea bastante porque las personas cumpliendo unos protocolos claros en su casa o en su sitio de trabajo, pero en el momento que se deben transportar hacia ellos, muchísimos haciendo uso del transporte público, están pegados literalmente a otra persona, ¿cierto? En donde no hay ningún tipo de distanciamiento, pues eso me parece una situación incoherente. Y la sumo a una que ya había mencionado, que sería la tercera, y es el tema de las filas, ¿no? Las filas como espacios en donde simplemente se ha perdido en muchos casos, en otros no, en muchos casos el norte frente al cumplimiento de esto. Entonces, hablamos desde la experiencia personal, desde lo que vemos en diferentes lugares de la ciudad. Obviamente hay muchos lugares donde esto se ha podido cumplir en mejor medida, pero realmente cuando lo vamos a lo grande, pienso que estas tres situaciones han sido incoherencias que hemos presentado y que yo hago una invitación a que la replanteemos y mejoremos porque si no, pues esto va a continuar. Sobre esas y otras incoherencias, Diego, ¿qué tiene para decir? Yo creo que hay una transversalidad importante aquí, que nosotros culturalmente somos personas, o sea, tradicionalmente en Colombia se habla en donde estemos, o sea, y se hacen amigos donde en la fila que estemos. Entonces, doy el caso particular de las mamás, de las tías, ¿cierto? Que llegan tradicionalmente a un centro de salud y mejor dicho, se hacen amiga de la que estaba sentada al lado, se cuentan a qué vinieron, no, ese doctor es buenísimo, viene con el doctor, sí, sí, él es bueno, ese tal otro, ese es todo malacaroso, cosas por el estilo uno enfrenta muy a menudo y yo creo que está tan arraigado eso a nuestra cultura que en esos espacios, principalmente el almuerzo, o sea, los protocolos se saltan en ese espacio, precisamente porque es un espacio de encuentro de los trabajadores, sea su cargo o digamos, profesión. Es el espacio donde llega después de un cierto horario de trabajo, sí, de laburar ahí, juiciosos, comprometidos en lo que tienen, pues llega el momento de contarse el chisme, de compartir, de desestresarse quizás, y creo que eso puede haber generado eso. Y lo que digo, es como esa transversalidad en esos escenarios. También cantidad de situaciones, así como lo mencionaba, hasta ridículas y difíciles de enfrentar, que eran noticias que uno veía a día como una persona que le pidieron que se pusiera el tapabocas o porque no tenía tapabocas en el aeropuerto y terminó tosiendo al que le preguntó, ¿cierto? Como con una agresividad importante, solo por esa pregunta.
o un caso muy, digámoslo así, folclórico, en diciembre ahorita que un sacerdote en un D1 lo multaron y pues se generaron videos que se viralizaron acerca él llega a comprar y no tiene tapabocas y pues pues, hay que entender también la posición del otro. A las personas que trabajan en estos centros, en estos supermercados, ¿cierto? En cualquier supermercado obviamente le van a solicitar que le exija a las personas que están dentro del establecimiento el uso adecuado y pues se dio esta situación de que el sacerdote pues le preguntaron que por qué no tenía, él decía que tenía una condición respiratoria y que no usaba tapabocas para respirar mejor. Entonces, todo, o sea, algo que es súper, inclusive lo pone en una posición de riesgo al ser una persona ya mayor, ¿cierto? Que indica que tiene una condición respiratoria y por tanto tendría que cumplir con mayor responsabilidad los protocolos que son, digamos, estandarte a nivel mundial. Y entonces, uno sí creo que percibimos cantidad de curiosidades particulares durante estos tiempos de cuarentena. Muy bien, muy bien. Entonces, ya habiendo revisado nuestra invitación, particularmente es no caer en los errores del pasado y todas estas situaciones que hemos mencionado aquí de manera un poco más seria y otras de manera jocosa, eh, son situaciones que no podemos dejar pasar y que la invitación que queremos hacer realmente es a tener la conciencia de seguir cuidándonos todos porque creo que eso es lo más importante en este momento si queremos salir de esta situación como tal. La solución no es una vacuna, ¿cierto? O muchas vacunas que se puedan estar aplicando. La solución es realmente entender a nivel social lo que está sucediendo y cuidarnos al respecto. Entonces, sobre ese tema de la vacuna, sé que en estos días ha habido mucho movimiento, mucha polémica, entonces queremos dedicarle este segmento final a eso. Entonces, vamos a arrancar por esto. Diego, apenas usted esté en la posibilidad y sea de la población que se puede poner la vacuna, ¿usted lo va a hacer en el primer momento que pueda, sí o no? ¿Y por qué? Sí, yo tengo que ser primero coherente con mi discurso. Esa es mi posición. No quiere decir que le esté diciendo a la gente que me está escuchando, tiene que ponérsela porque yo desde mi posición digo sí. eh, Soy ante todo docente en ciencias y a mí me gusta eh, el pensamiento crítico e informarme mucho. ¿Qué quiere decir eso? No que obviamente al decir que sí, me voy a poner la vacuna, digo que confío en la rigurosidad con la que se ha seguido la implementación y la producción de la misma, ¿cierto? La información que nos brindaron los medios desde que apareció esta pandemia, este virus, para ser más específico en ese aspecto. Una de las preguntas que iniciaron fue, ¿va a haber vacuna? ¿Ya hay vacuna? ¿Qué en tratamiento? ¿Qué eso? Y pues ya que se han, digamos, aprobado por lo menos las dos vacunas iniciales que se aprobaron, que fue la de Pfizer y la de Moderna, ¿cierto? Ahorita creo que me ha Y mencionado la de antes de Oxford, la de Sputnik. AstraZeneca también esta semana ya se aprobó para su aplicación. ¿Cierto? Entonces, confiando en la rigurosidad en el proceso científico que lleva a la aprobación de una vacuna, ¿cierto? Que digamos, hay, básicamente uno puede ingresar de hecho a la OMS e investigar sobre las fases de desarrollo de una vacuna. Hay una fase preclínica, una fase 1, fase 2, fase 3, inclusive se puede considerar una fase 4, donde se hace un seguimiento importante a las vacunas una vez aprobadas. Porque como es algo tan nuevo, puede presentar obviamente contraindicaciones, que es el mayor miedo de muchos y que ha sido tendencia en TikTok, muchos videos cortos de yo cuando me pongo la vacuna o inmediatamente después de ponerme la vacuna, ¿no? Entonces, mi respuesta es que sí, porque confío en los ejercicios, digamos, en la rigurosidad del método científico, diría yo. Vale. Pero bueno, ojo con eso, porque entonces aquí creo que es donde está como el debate. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Claro,
el tiempo que tomó para desarrollar estas vacunas fue un tiempo récord nunca antes visto para el desarrollo de ninguna vacuna en la historia de la humanidad. Eso genera un poco de duda frente a esos protocolos que usted menciona o a esa efectividad. Genera un poco de duda. Además que en el caso Está de la bien. vacuna de Pfizer, no sé las otras, sé que el método que están implementando inclusive es novedoso, ¿cierto? Para lo que es una vacuna, ¿sí? No es la vacuna donde se inyecta el virus debilitado para que el organismo lo ataque y aprenda, ¿cierto? Su sistema inmune cómo hacerlo. No, es un método novedoso. Creo que ahorita pues vamos a repasar brevemente algo de eso, pero pienso que, digamos, la duda está en los tiempos. Fue como muy rápido, ¿cierto? Entre comillas, fue muy rápido y hay cierta duda por inclusive una parte de la comunidad científica en saber si realmente los efectos secundarios de estas vacunas en una población ya muy grande, ¿cierto? A nivel global, pueden ser otros. Entonces, para resumir eso, mi posición es que obviamente confío en la vacuna, confío en el método científico, pero es normal que haya cierta especulación y cierto, venga, Claro. yo no voy a ser el primero que se la va a poner, ¿cierto? Yo voy a esperar, voy a cuidarme lo más que pueda y ya cuando yo me siento seguro de que va a funcionar, Sí. de que está bien, perfecto. Ese era mi pensamiento inicial, pero ahora yo he replanteado algunas cosas en este sentido. No sabemos todavía, ya hay unos acuerdos específicos, pero en ese momento nadie tiene certeza del día en que se va a vacunar. Entonces puede ser que sea en este año, pero yo me anticiparía un poco y diría que el grueso de la población en el país, inclusive para el próximo año, no va a terminar de vacunarse. Entonces, ¿cuándo termina siendo una vacuna efectiva? Cuando un grueso de la población, superior al 70%, pues ya ha desarrollado la inmunidad y podemos decir, venga, venga, ya tenemos la vacuna. Entonces, como esos tiempos se van a demorar en algunos casos, ¿cierto? Pues hay que esperar. No es solo tener la vacuna, es tener los mecanismos de distribución, de cuidado, Además, del personal para aplicarla. O sea, hay tantas cosas allí que yo le digo esto, en el momento que yo sea elegible para aplicarme una vacuna, seguro ya tengo la evidencia necesaria para saber si me va a aplicar esta o no. Porque ahora como hay tantas, entonces ya empiezan, entonces la de Pfizer, entonces la de Moderna, entonces la de Oxford. Entonces la gente eso también da empieza a tema para especular, otro podcast. especular con eso. Mire, por ejemplo, China tiene su vacuna hace rato, Rusia también, la que la estaban experimentando en Brasil. Entonces hay muchas cosas ahí detrás que uno también depende qué vacuna le van a poner, ¿cierto? Que la gente empieza a especular. Pero lo importante, digamos que algo que queremos hacer acá es, queremos mostrar este pensamiento en donde claro, después de un proceso científico riguroso, existe una solución que es la vacuna, listo. Es una solución válida y en este podcast la respetamos, la validamos, la aceptamos y confiamos en que eso va a ser parte de la solución, pero también en el tiempo que tome en hacer este proceso de vacunación, en tener los canales de distribución específicos, en tener la vacuna como tal, nuestra posibilidad, pues también la disciplina social es lo que nos va a ayudar a eso, es como el mensaje final. Bueno, entonces los invitamos a unirse a la discusión precisamente sobre esto, sobre la vacuna, si es la solución, sobre la especulación que hay de muchas cosas al respecto, cadenas de WhatsApp, noticias falsas. Les tenemos también preparado otro podcast en donde vamos a desmenuzar una de estas noticias y vamos a hacer el análisis. Los invitamos a seguirnos para que puedan escuchar también ese material. Con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, nos complace haber compartido este tiempo con ustedes. Esperamos nos sigan en nuestras redes sociales, específicamente Instagram, jairc.olaya en mi caso y @Diego Forero 17. En el caso de Diego, estamos muy contentos de haber compartido este espacio. Esperamos encontrarnos una próxima vez con cada uno de ustedes. Por favor, si conocen a otras personas que pudieran estar interesadas en esto, queríamos compartir un espacio muy informal, dar nuestra percepción y continuar en la discusión y en la creación de contenido para ustedes, en un espacio en donde podamos dar nuestros puntos de vista, debatir y saber que podemos tener diferentes opiniones, pero lo importante es saber cómo contrastarlas, soportarlas y cómo avanzar sobre eso y no quedarnos como peleándonos o en el hate, sino realmente como una comunidad poder avanzar. ¿Listo? Para nosotros fue un placer estar aquí el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.